Buenas noches, Antonio. El tema de los fosfoyesos es un problema importante, el que tiene toda la capital de nuestra provincia y su entorno, y que parece que la solución se antoja bastante compleja, ¿no? La solución es compleja, el asunto es complejo en sí, pero claro, la solución que está planteando ahora mismo Fertiberia, entiendo que el ayuntamiento no debería de apresurarse tanto a la hora de afirmarla y de suscribirla, y debería de seguir valorando otras opciones, porque si todo pasa por una medida de carácter provisional, en el fondo el problema va a seguir siendo crónico. Claro. Dabas, Antonio, por mi postura, pues sí. Mi postura es contundente, pero es razonable. Para empezar, evidentemente el tema de la balsa de fosfoyeso ha generado un problema y unos daños incalculables para la población durante generaciones. Eso no lo puede dudar absolutamente nadie. Es cierto que hay que hacer algo, pero una solución provisional, sobre todo una solución provisional cogida con pinzas, no puede correr el riesgo, como bien se estaba comentando, de convertirse en definitiva. En definitiva, suponiendo además que esto implique coger esto, los restos, los residuos, y enterrarlos, echarles capas y capas y capas de tierra encima, corriendo el riesgo de que eso se hunda completamente con el desastre ecológico que eso supondría. Bien es cierto que nadie ha propuesto ahora ninguna otra solución mejor. Por eso comentaba al principio que el ayuntamiento no debería acelerarse a la hora de suscribir la postura de Fertiberia, debería de seguir manteniendo el arco abierto, valorando otras. Yo creo, francamente, que esto, por muchos problemas de transporte que pueda generar, la única solución que es realista, aunque sea a largo plazo, es el transporte de los residuos a un cementerio nuclear. No queda otra opción. Pero la solución sería a larguísimo plazo. Sí, pero habría que transitar ese camino, que evidentemente es a largo plazo. Ahora, también digo otra cosa. Si nadie propone otra opción, ante la idea de quedarte quieto y moverte, es preferible moverte. Yo aceptaría esta solución solo y en el caso de que se garantizara que se pueden encapsular los residuos. Si no se garantiza que se pueden encapsular, no debería procederse a esta solución. Bueno, pues existe una condena judicial precisamente para esto, y la obligación de restauración de la marisma está encima de la mesa. Es una obligación legal, con lo cual no puede sustraerse a eso. Claro, pero más o menos se pueden ir avanzando una serie de cosas. Desde luego está muy claro que la defensa que vaya a tener este señor pues va a tratar de que le metan los máximos atenuantes posibles. Y también es muy probable que vaya a ir por la línea de conseguir probar su inimputabilidad porque haya cometido este hecho bajo los efectos de algún tipo de brote psicótico y por lo tanto al no comprender la ilicitud de los hechos pues se le absuelva o no sea imputable. Entonces, el abogado que vaya a llevar el asunto como acusación particular, junto con la Fiscalía que acuse también, debería de asegurarse de poder probar, si se quiere que el peso de la justicia caiga totalmente sobre este hombre, sobre este asesino, lo que debe de buscar es probar sin sombra de duda que este señor conocía la ilicitud del hecho, que era plenamente consciente de lo que hizo y que además es un delincuente habitual. Es decir, que no estamos hablando de una persona que, bueno, ha cometido una pequeña equivocación en la vida y se le puede llegar a disculpar, pero menuda equivocación. Ha muerto un chico de 32 años y hay otros heridos. Este tipo de delincuentes, que son habituales, tienen un problema grave de reinserción y eso también debe de valorarse. Se estaba comentando ahora mismo por parte del hermano de la víctima que, bueno, que no quiere que la muerte de su hermano sea en balde, claro, un número más. Claro, pues la mejor forma de que no sea un número más es teniendo claro y reflexionando que gente como esta tiene que estar en la cárcel. Claro. Sí, yo quería comentar una cosa más, ¿no? Como reflexión general, y es que es cierto que el sistema jurídico es y debería ser garantista, pero igualmente que existe una garantía para la persona que es procesada, también está el estatuto de la víctima del delito. Es decir, la víctima del delito también requiere, como ciudadano que es, que se le garantice unos derechos y se le garantice una justicia. Porque si la justicia no funciona, al final el ciudadano se acaba, dice, yo me tomo la justicia por mi mano, que no es la que dicta el juez, ni la que me lleva un abogado, ni un fiscal. Y desde luego, lo que aquí creo que es claro, a salvo de que aparecieran documentos en el procedimiento que acreditaran lo contrario, que este hombre era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, porque no solamente se estampó contra la terraza, sino que después dio marcha atrás. Claro. Es decir, era perfectamente consciente. Entonces, aquí también impera una cosa, a raíz de este asunto. Hay que reformar la ley, porque hay delincuentes que sí son resocializables, sí son reinsertables, lo dice el artículo 25 de la Constitución, pero eso no es un mandato imperativo. Hay delincuentes que no lo son.
Entonces, el delincuente que no lo es y pone en peligro la seguridad colectiva requerirá un tratamiento penitenciario lógicamente diferente al delincuente que sea resocializable. Es decir, lo que no se puede hacer es exponer por determinadas políticas impulsadas por gobiernos de turno, pues a un peligro grande a la ciudadanía. Porque a esta familia, ¿quién le va a devolver a su hijo? Nadie, esa familia. Es probable autoría, ¿no? que este hombre, hablando mal y pronto, vaya a chupar prisión. Pero, ¿de qué nos sirve esto para reflexionar? Es decir, ¿vale? Si una persona tarda mucho en entrar en prisión y la ley está hecha para que tarde en entrar en prisión, si entra en prisión y tiene varias condenas de prisión, es claro que la resocialización y la reintegración de este individuo es cuanto menos dudosa. Bueno. El procedimiento penal siempre va más rápido, generalmente, que el resto de procedimientos. Ahora, Porque son 72 horas las que puede estar en calabozo, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez que se pone a disposición judicial, el juez decide si enviarlo en prisión o soltarle, ¿de acuerdo? Pero ahora llega el procedimiento de instrucción, que es la investigación del delito. Entonces, pues tanto la acusación particular como la defensa... Se tienen que reconstruir los hechos, imagino, ¿no, Pablo? Eso necesariamente. Eso se hace por medio de diligencias de investigación que solicitan las partes y puede solicitar incluso el propio juez, por medio de la policía judicial. ¿Que se puede solicitar incluso que el individuo vuelva a ir a los sitios donde actuó o no necesariamente? No necesariamente. Puede ser una de ellas. Bien es cierto que la ley lo establece de manera bastante libre, es decir, hay una diligencia que puedes solicitar, pero no te impide que solicites otras. Cuando el juez lo tenga ya claro, es decir, haya ya una idea clara de cuál es la conducta delictiva que se está imputando, investigando ahora sobre el sujeto, el delito que más o menos ha cometido, si realmente es probable que lo haya cometido, pasará de la fase de instrucción a la fase de juicio oral, que lo va a entender otro juzgado diferente. Quien entiende del tema de la investigación son los juzgados de primera instancia e instrucción, y quien entiende del enjuiciamiento es un juzgado de lo penal. El que sea, el competente, será otro juez diferente, y luego de ahí saldrá condenado o absuelto. Voy a comentar una cosa que es muy interesante, que creo que es la clave del tema. Hay unos informes, claro, y a raíz de eso el juez toma una decisión. Pero es que los jueces tienen no todos evidentemente, no generalizo, pero hay una parte no desdeñable de jueces que tienen arraigada una muy mala costumbre, y es delegar su capacidad decisoria sobre lo que dice un informe. Yo estoy harto de impugnar informes en mi ejercicio. Entonces, no solo que un profesional dicte un informe y diga que se tiene que proceder, implica que el juez tenga que ir de seguidillo. El juez lo valorará, y después de que lo valore tomará una decisión. Pero claro, si tengo el informe y el informe dice que hago A y el juez hace A, pues entonces el juez no decide absolutamente nada. Lo primero que hay que reformar la justicia es el tema de dotarla de unos medios adecuados. El principal problema está infradotada. Como está infradotada, da igual que tú seas buen juez, que seas buen fiscal, que seas buen abogado. Si no tienes medios, no sirve para nada. Entonces, por eso está la justicia colapsada, las cosas muchas veces se hacen rápido, se hacen mal, y claro, si tú lo haces rápido con un asunto pequeño, que no juegue con vidas humanas, pues pase. Pero cuando estás jugando con vidas humanas, tú no puedes permitir que una justicia no tenga los medios. Arrebátale medios a otra cosa, si es necesario, pero una justicia tiene que funcionar. Si no, la consecuencia es esta. ¿Y quién va a responder por la muerte de este chico, al margen del delincuente? ¿El ministro de Justicia? Cuidado. ¿El juez? ¿Quién? ¿Lesmes? Ha pasado en otros países que, bueno, son sistemas democráticos dentro de la Unión, pero son sistemas democráticos rebeldes, como por ejemplo Polonia y Hungría, que no son precisamente unos ejemplos de separación de poderes real y de independencia del poder judicial. Hungría y Polonia han aprobado reformas del poder judicial que lo que hacen es someterlo al Ejecutivo. Entonces sí han ido los de la Comisión Europea allí a leerle la cartilla. Y han venido aquí por esto. Pero esto no es solamente cosa del gobierno, es cosa del sistema. Sí, desde luego, y algo que no tiene nombre, es la desastrosa gestión de Giasa. Es decir, eso es algo impepinable, discúlpeseme la expresión, porque estar hablando de una empresa que hace reparaciones, porque las hace, que tardan días, pero que hay pueblos enteros que tienen corte de suministro de agua en una empresa precisamente que desde el año 2011 ha estado sacando dinero a costa de la factura de la luz, más de 2 millones que se sepan, y seguramente serán más, controlada por chiringuitos políticos. Eso sí que no tiene nombre. Dicho lo cual, hablamos de soluciones, ¿no? Yo creo que una de las soluciones de las que deberíamos de partir es tratar de diseñar y implementar la tecnología y las actuaciones necesarias para extraer el agua de los acuíferos subterráneos. Problema que hay aquí, entre otras cosas, que son problemas burocráticos enormes. Es decir, solamente para la instalación y la explotación de un pozo tienes que pedir permisos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y eso tardan meses.
La verdad que lo voy a celebrar con mucho orgullo y la mejor forma de celebrarlo va a ser trabajando. Me lo voy a tomar como un día para realizar mi propia hazaña personal. Entiendo que para Pablo es necesaria la celebración del 12 de octubre. Sí, absolutamente. Ya al margen de la cuestión puramente histórica, pero desde el punto de vista de carácter patriótico y nacional, despojado de elementos de carácter más rancio, yo lo veo ampliamente positivo, pero vamos, aquí y en cualquier otro país.